Feliz noche. Encantada de poder compartir con ustedes un tema de gran interés. Un tema que nos ocupa en la noche de hoy como parte del inicio oficial de la celebración del mes de la diabetes. Pues sí, noviembre es el mes de la diabetes. En noviembre, específicamente el 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, pero empezamos a hablar de diabetes y de todo lo que esto significa durante todo el mes. Y hemos empezado el mes de la diabetes hablando de oxidación y diabetes. Oxidación y diabetes, ¿por qué? Porque justamente el tema de la oxidación y la diabetes tienen muchas aristas importantes que nosotros debemos aprender a manejar. Debemos estar conscientes. Hoy justamente una paciente me decía, ay doctora, no sabía que esto del tema de la diabetes era así, no sabía que la oxidación, la diabetes, el cuerpo, ¿sí? Fíjense que la diabetes puede oxidar nuestro cuerpo. ¿Y cómo sucede esta oxidación? Nuestro cuerpo, así como el azúcar, puede oxidar. Si ustedes ponen azúcar en alguna superficie, la oxida, la humedece, la altera. También puede afectar las proteínas y las sustancias que están en nuestros vasos sanguíneos. Puede afectarlas si el azúcar está en mayor proporción que está de manera natural. Se une de manera exagerada a las proteínas que están en las diversas células de nuestro cuerpo. Y esto se llama glicación. Es decir, se une el azúcar en exceso a las proteínas que forman las arterias, a las proteínas que forman los glóbulos rojos. Por eso es, por ejemplo, que nosotros llamamos hemoglobina glicosilada, porque medimos cuánta azúcar se pega a la hemoglobina de la sangre y nosotros vemos con eso cuánto de azúcar está circulando en la persona promedio de los últimos 3 meses, porque eso es el promedio de la vida útil del glóbulo rojo, 120 días. Entonces, es una forma indirecta en la cual nosotros sabemos cómo funciona el azúcar en nuestras proteínas. Pero también cuando el azúcar empieza a subir en exceso, se empieza a pegar en proteínas de diversos órganos y sistemas. Estamos hablando de las proteínas de los riñones, en las proteínas del corazón, en las proteínas de las arterias, de los ojos, de la retina, en las proteínas del cerebro, en las proteínas de todos los órganos y sistemas. Donde llegue la sangre, está llegando la sangre con el azúcar alta. Y allí hay proteínas que se les está pegando el azúcar. Y donde se pega el exceso de azúcar se va oxidando. ¿Y qué pasa en las células y en los tejidos que se oxidan? Se van alterando, se produce estrés oxidativo. Es decir, cambian las formas de las células, así como lo están viendo en este tipo de células. Es decir, en las células donde habitualmente están lisas, esas células están lisitas, esas células están bien funcionando de manera adecuada. Cuando empiezan a pegarse el exceso de azúcar, empieza a pegarse el exceso de proteínas que se les empieza a pegar el azúcar, ya esas células no están funcionando igual. Y cuando ya no funcionan igual, esas células empiezan a producir más radicales libres, empiezan a tener más radicales libres y empiezan a oxidarse. ¿Y qué va a pasar con esas células que están más oxidadas? Que funcionan diferente, ya no funcionan igual. Y entonces son células que al no funcionar igual, empiezan a trabajar diferente y empiezan a responder diferente. Jamás entonces va a ser igual un órgano que, al igual como por ejemplo podemos ver este tomate,
fresco y al natural esté oxidado, ya esas células están oxidadas. ¿Y qué pasa en una célula oxidada? Pues entonces que cuando ya no tiene suficiente cantidad de antioxidantes, pues ya empieza a cambiar el equilibrio. Esta cantidad de prooxidantes que el azúcar favorece a oxidarse, aumentan los prooxidantes, ya los antioxidantes que tienen las células no son suficientes y se produce daño oxidativo. ¿Y a qué va a producir ese daño oxidativo? El daño a diferentes órganos y sistemas. Y aparece entonces no solamente la diabetes, que aparece obesidad, aparece trastornos neurodegenerativos. Por eso es que actualmente sabemos que el Alzheimer es la diabetes del cerebro, es llamada la diabetes tipo 3. Aparece aterogénesis, aparece cáncer. ¿Por qué? Porque son trastornos oxidativos que se expresan a nivel de otros órganos y sistemas, es decir, oxidación también a nivel de esos órganos y sistemas. Y como todas estas enfermedades, la diabetes también es una enfermedad que hay que saberla llevar. Es una pareja que hay que saberla llevar de una buena manera. ¿Cómo llevamos una relación de pareja? Hay que saberla llevar, qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta. Y a partir de allí, saber relacionarse de la mejor manera. ¿Cómo llevamos esta relación? Buscando el equilibrio saludable. Ese equilibrio que permita mantenernos sanos y mantener estas proteínas y mantener este equilibrio sin oxidarse. ¿Cómo mantenemos este equilibrio sin oxidarnos? Pues mantener el nivel de glicemia adecuado y evitar que el azúcar no dañe, no oxide las proteínas. Así como les explicaba, la hemoglobina glicosilada simplemente es que el azúcar se va pegando a las proteínas de todos los glóbulos rojos que tiene tu circulación, pero también se pega a las proteínas que están en tus diferentes órganos y sistemas, de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que estas proteínas se peguen y que vayan dañando los diversos órganos y sistemas. ¿Esto se puede hacer? Absolutamente sí. También podemos trabajar aumentando la capacidad antioxidante de los diversos órganos y sistemas para que cuando el azúcar bien controlada tiende a pegarse en estas proteínas, los antioxidantes, sobre todo el antioxidante más poderoso, que es el antioxidante maestro, pueda frenar el efecto oxidante del azúcar sobre los diversos órganos y sistemas. ¿Y qué refleja esa hemoglobina glicosilada? Riesgo. ¿Qué refleja la hemoglobina glicosilada? Promedios de glicemia. Muchos pacientes no saben cómo está su hemoglobina glicosilada A1C y es importante que conozcan los valores porque esto nos habla del promedio de glicemia que han tenido los últimos 3 meses. Cuando un paciente tiene hemoglobinas glicosiladas altas, nos habla de un promedio de glicemia. Entonces, un paciente con hemoglobinas glicosiladas de 8, estamos hablando de un promedio de 205. De 10, imagínense, entre 275 y 310. Y de 12, entre 345 y 380. Yo hoy, por ejemplo, vi una paciente que tenía 9 de hemoglobina glicosilada, su promedio era entre 240 y 275. Entonces son valores bastante altos y cuando la glicemia está alta, está pegándose ese azúcar en todas estas proteínas de las arterias, sus vasos sanguíneos, todas sus células no tienen antioxidación suficiente y se va deteriorando todos los órganos y sistemas donde va pasando el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa con estas células? Pues esta elevación de glicemia va simplemente afectando, va produciendo un estrés oxidativo en conjunto con el ambiente, los alimentos que consumimos, el estrés, va produciendo inflamación y va acelerando las complicaciones de la diabetes.
Y es allí donde aparecen estas terribles complicaciones que ninguno de nosotros queremos ver en nuestros pacientes: problemas visuales, infarto, amputaciones, problemas renales, pacientes en diálisis, ninguna de las complicaciones que queremos ver, pero todas empiezan con el estrés oxidativo, tal y como están viendo en ese gráfico. Todo empieza con el estrés oxidativo, y es por eso que es tan importante que nosotros estemos claros que el control de la glicemia estricto y un nivel de antioxidación adecuado son piezas fundamentales en un paciente con diabetes para evitar las complicaciones. Son indispensables. Y quiero mostrarle este estudio acerca del estrés oxidativo y la respuesta celular en pacientes con diabetes tipo 2. Este es un estudio muy interesante donde habla justamente de estos aspectos y pues miren este detalle tan importante que realmente siempre se lo comento a mis pacientes. Los glóbulos rojos de los pacientes con diabetes, ya desde el momento que le dicen a un paciente que tiene diabetes, ya tiene disminución del nivel de glutatión aproximadamente en un 30%. Y si el paciente ya tiene una complicación de diabetes, es decir, tiene alteraciones de neuropatía, de retinopatía o de cualquier alteración de complicación asociada a la diabetes, estamos hablando que tiene menos del 25% de glutatión disponible en sus glóbulos rojos. ¿Pero qué es el glutatión? Me estarán preguntando. Pues el glutatión simplemente es el antioxidante maestro, el que va a hacer que todas las células de su cuerpo puedan defenderse de la oxidación, de la glucosa, de los alimentos, de los xenobióticos y de todos los químicos. Sin glutatión no vale vitamina E, vitamina C y ninguno de los otros antioxidantes. Sin glutatión, su sistema inmunológico y su sistema de defensa no funciona. Y la única forma de que el glutatión propio funcione es que haya cisteína consolidada de manera exógena en suficiente cantidad, cosa que habitualmente todos tenemos deficiencia a partir de los 20 años. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestros pacientes con diabetes tengan suplementación adecuada para que puedan hacer esta elevación desde el día 1 del diagnóstico. Y la mayoría de los pacientes con diabetes no están suplementados de manera adecuada para poder cubrir esta necesidad. Estamos hablando que la mayoría de nuestros pacientes con diabetes, incluso con complicaciones, están con francas deficiencias de niveles de glutatión y no reciben ningún suplemento con donadores de cisteína consolidada que les esté dando aporte para elevar sus niveles de glutatión. ¿Qué hace esto? Que no puedan defenderse a la oxidación, que la complicación y que la diabetes per se y que los químicos y los alimentos le van a dar de manera permanente. Es decir, que aun cuando tengan los niveles de glicemia muy bien controlados, no podemos frenar el efecto de la complicación. Y eso lo han dicho los estudios. Pacientes muy bien controlados, cuando ya tienen complicaciones, no podemos frenar la complicación. Y eso lo han demostrado los estudios. Parte de estas razones se debe justamente a estos hallazgos, que la mayoría de los pacientes con diabetes tienen deficiencias francas de glutatión y no son suplementados. Esto es momento de que los pacientes con diabetes conozcan este tipo de resultados y de estudios para que empiecen a estas suplementaciones. Otro artículo muy interesante donde se habla del metabolismo de glutatión en pacientes con diabetes y su relación con complicaciones microvasculares y niveles de glicemia. Y en este artículo que les traigo, porque lo que les estoy trayendo son evidencias científicas para que ustedes como pacientes
y como público en general se den cuenta de la importancia de la oxidación para ayudar a que sus niveles de glucosa no oxiden sus células y evitemos complicaciones, y si ya tenemos complicaciones, evitemos el progreso de esas complicaciones y evitemos mayor deterioro. Y dense cuenta que este artículo científico tan serio nos muestra que cuando un paciente con diabetes tiene ya algún tipo de complicaciones, el paciente cuando diabético tipo 2 tiene una disminución significativa del glutatión y el glutatión oxidado está alto. El glutatión reducido, es decir, el activo, el que puede defenderlo, está disminuido. Es decir, el paciente tiene bajos niveles de glutatión reducido para usar y tiene altos niveles de glutatión oxidado. No tiene defensa de glutatión. Y paciente sin glutatión es un paciente que no tiene cómo defenderse del estrés oxidativo. Por eso es indispensable que los pacientes se defiendan, tomen donadores de cisteína para que aumenten sus niveles de glutatión y puedan defenderse del estrés oxidativo, que es parte fundamental para la reposición de este daño oxidativo que tanto la glucosa alta como los factores exógenos pueden provocar. Así que el control adecuado de la glucosa en conjunto con niveles adecuados de glutatión van a hacer que usted frene esos niveles de deterioro y de daño vascular y de complicaciones en su control metabólico. No olvidemos que la diabetes en buen control, la diabetes con valores adecuados de hemoglobina glicosilada y niveles adecuados de glutatión van a evitar que esa oxidación que se está sucediendo en todo su cuerpo de manera silenciosa pero permanente va a lograr que su salud se permanezca de manera adecuada. Si hay algunas preguntas, pueden dejarlas aquí. Vamos a estar revisando el chat. Queremos ayudarlo. Y si quieres saber más, escríbenos para darte toda la información que necesitas. Porque nuestro objetivo es que usted mantenga su glicemia bajo control y evitemos complicaciones de todos los órganos relacionados para que tú y la diabetes se lleven a buen control y estén felices para siempre. Les saluda la doctora Omidres Pérez, encantada de poder acompañarles y que así juntos hagamos viral la salud. Así que si esta información te parece de importancia, no dejes de compartirla, coméntala. ¿Tienes diabetes? Repítela, vuelve a escuchar. Si conoces a alguien con diabetes, compártela, porque esto muy probablemente muchas personas con diabetes no lo saben y probablemente si tú lo compartes puedes cambiar su vida. Es un tremendo regalo de salud. Así que no lo dejes sin este regalo. Le vas a regalar salud, le vas a regalar vida y le vas a regalar una oportunidad de prevenir complicaciones. Así que regálale salud y regálale vida en este mes de la diabetes. Compártelo. Hagamos viral la salud. Feliz noche a todos. Chao.